Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al ciclo de seminarios que sabemos sobre el cambio climático en México. En esta ocasión corresponde al módulo 33 y se llama Investigación sobre el cambio climático en México, Centro de Investigación en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático desde la UAP. El tema a presentar es cómo afecta el cambio climático en la agrodiversidad y nos presentará la doctora Guadalupe Azuara García y el doctor Benjamín Ortiz Espejel, investigadores del Centro de Investigación en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático de la UAP. Primero nos va a presentar la doctora Guadalupe Azuara. Me voy a permitir leer su semblanza. Ella estudió la licenciatura en Diseño Urbano Ambiental y la maestría en Economía en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es doctora e ingeniera agraria, alimentaria, forestal y de desarrollo rural sostenible por la Universidad de Córdoba, España, desde 2017 y se encuentra adscrita como becaria postdoctoral con CONACYT al Centro de Investigación en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático, CIBAC, del Instituto de Ciencias de la UAP, donde también colabora con el cuerpo académico 321. De 2018 a la fecha, es parte del Sistema Nacional de Investigadores, primero como candidata y actualmente como investigadora nacional nivel 1. Su especialización es la modelación territorial prospectiva, donde utiliza diversas herramientas informáticas como computación evolutiva, algoritmos genéticos, modelos de optimización, dinámica de sistemas, sistemas de información geográfica, geoestadística y ciencia de datos. Desarrolla metodologías de evaluación espacial que proveen una orientación para mejorar el uso del territorio y los recursos naturales, entre los que destaca el agua, considerando temas transversales como el cambio climático, la biodiversidad y la alimentación. Desde el 2018 pertenece a la Red de Investigación en Cambio Climático PIN-UNAM y a la Red Temática de Patrimonio Biocultural en México, donde coordina desde 2020 el Nodo Puebla Centro. Ha participado en diversos programas educativos de pregrado y posgrado dentro de la UAP, entre los que figuran la especialidad en gestión del riesgo y manejo de desastres, doctorado en investigación y educación para la salud, maestría en manejo sostenible de agroecosistemas, licenciatura en arquitectura, campus Tehuacán, y licenciatura en gestión territorial e identidad biocultural, entre otros. Y finalmente, participa permanentemente en actividades de vinculación, difusión y divulgación científica y es revisora de pares en las revistas Environmental, Science and Policy de la editorial Elsevier, de la revista Tecnología y Ciencias del Agua del INTA y en la revista Keiros. Adelante, doctora, es un honor tenerla con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. En esta ocasión vamos a presentar un trabajo que se ha venido desarrollando como parte, digamos, de lo que elabora el propio centro, ¿no? En investigación, biodiversidad y cambio climático, donde colaboro para ir profundizando en algunas temáticas. Participa conmigo también el doctor Benjamín Ortiz Espejel, que espero que ya esté por aquí conectado. Pero vamos a dar inicio. Bueno, ¿por qué las variaciones de la agrodiversidad? Generalmente se han hecho estudios en donde se evalúan los rendimientos, las variaciones de los rendimientos de los cultivos en todo el país, a lo largo y ancho del país, en todo el mundo, porque el rendimiento, digamos, es un indicador muy importante para ver cuánto se está produciendo, ¿no? Con qué eficiencia, en términos del volumen producido, se cosecha cada año. Sin embargo, nos preocupa, digamos, que al evaluar solamente los rendimientos, no estamos evaluando de manera integral eh, todas las repercusiones ecosistémicas que pudiera tener eh, la, eh,
pues los cultivos que están o dejan de estar presentes en nuestra producción nacional, sobre todo por pues la función alimentaria, ¿no? Una función ecosistémica importantísima, antrópica, por supuesto, domesticada, elaborada, planificada por el ser humano en México, generalmente por los campesinos, no en una buena cantidad de la producción nacional. Entonces, el evaluar si suben o bajan el rendimiento nos dice una parte importante, sin embargo, no nos dice tanto respecto de la fortaleza agroecosistémica. Y entonces, si estamos dependiendo de diversos servicios y echamos mano de ellos, bueno, ¿qué tanto estaríamos o no perjudicando o qué tanto está resistiendo todos los embates, que son muchos, la agricultura en nuestro país? Hacemos un énfasis especial, por supuesto, en la cuestión alimentaria, en los cultivos comestibles, de tal manera que el objetivo es aproximar una medición de diversidad agrícola para ayudar a comprender la respuesta de adaptación campesina al cambio climático en el estado de Puebla. Las mediciones de diversidad agrícola o de biodiversidad, pues se ocupan mucho más, ¿no? En la ecología, aunque también tiene su traslado a las especies vegetales, por supuesto, pero también generalmente se hacen en zonas más pequeñas o determinadas áreas o por transecto. Y esta propuesta pretende tener un alcance, digamos, de toda la producción del municipio, de todos los municipios agrupados en ecorregiones, que ahorita vamos a ir definiendo. Entonces, pues es simplemente una aproximación para ver qué tan diverso es nuestra producción agrícola, porque además hay otras funciones que también está cumpliendo, culturales, sociales, económicas, además de las pues ecosistémicas, ¿verdad? Captación de CO2, etcétera. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Bueno, a través de diversos índices de diversidad. Hemos trabajado con más, en esta ocasión directamente con cambio climático, aproximamos el índice de diversidad de Margalef y el índice de diversidad de Shannon. Y lo vamos a hacer para todos los cultivos en el estado de Puebla y vamos a correlacionarlos con los eventos hidrometeorológicos extremos, ¿verdad? Por lo que ya comentábamos que probablemente pueda no observar más características de fragilidad ecosistémica y de la propia seguridad alimentaria, solamente el análisis de los rendimientos, es decir, desde una perspectiva más ecológica. Entonces, vamos a aplicar estos índices basados en la cuantificación de la biomasa de las especies, ¿verdad? Que vamos a denominar S en este estudio, en términos de su volumen, es decir, donde los individuos N, ¿no? De representantes de cada especie, pues van a ser las toneladas producidas periódicamente, cosechadas, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a empezar con el índice de Shannon-Wiener, que vamos a denominar como H, que mide, pues, también conocido como la entropía de Shannon, que nos va a dar el grado promedio de incertidumbre en predecir a qué especie de todo lo que se produce pertenece una tonelada, ¿verdad? Un individuo elegido al azar en nuestra colección. ¿Y esto qué nos va a reflejar? Pues nos va a reflejar tanto la riqueza de las especies que están presentes en esa comunidad como su abundancia de que son cultivos, la abundancia de cada cultivo. Es decir, vamos a considerar a las especies y su representación a través de esta formulación, que bueno, ya tiene sus años, por supuesto, pero que es bastante útil, ¿no? Todo terreno, este índice es completo, ¿verdad? Pero no es el único. Bueno, vamos también a aproximar a través de la diversidad específica de Margalef como DMG, en donde vamos a identificar la relación del número total de especies presentes, ¿no? S menos 1, entre, bueno, el logaritmo natural de los individuos, ¿verdad? ¿Con qué nos va a decir esta medición? Va a medir la riqueza específica de las especies en relación con el tamaño de la muestra. Entonces, más se va a enfocar a las especies, ¿verdad?
con una relación funcional con sus individuos, pero en general. Y la otra nos va a hablar un poquito más, Shannon, de la estructura, ¿sale? De esa estructura de diversidad. Mientras más toneladas de la mayoría de los cultivos, ¿qué quiere decir? Que estaríamos hablando de un escenario de mayor diversidad, ¿no? Más fuerte, porque muchos cultivos conforman esa riqueza. Y en el otro más abocado, digamos, a esa cantidad de especies, también con su relación funcional en términos de todo lo que se produce. Y lo vamos a hacer, lo hicimos para todo el estado, pero quisimos también comprobar o ver cuál es la respuesta que va teniendo la evaluación de los índices de diversidad en, si es una perspectiva ecológica, pues desde las ecorregiones, ¿verdad? Desde la aproximación territorial que corresponda con una cierta homogeneidad de sus atributos ecológicos. Y entonces, para lograr esto, establecimos 3 ecorregiones. Estas ecorregiones corresponden con la ecorregionalización nacional, ¿verdad? Van casando y se llaman selvas cálido húmedas, que las tenemos como ustedes pueden ver en el mapa, sí lo estamos viendo, ¿verdad? Sí cambió y todo. Sí, doctora, todo bien. Gracias. Bien, entonces lo tenemos hasta el norte del estado. Aquí es la región pues más húmeda y son selvas, ¿no? Húmedas, cuya representatividad, digamos, solo fue de 15 municipios dentro de nuestro estado de Puebla, con 2.853 kilómetros. Luego tenemos las sierras templadas, que es esta franja central que abarca alrededor de 113 municipios, bueno, específicamente 113, en una superficie de más de 15.000 kilómetros cuadrados. Y por último, las selvas cálido-secas, en donde hay una aglomeración, digamos, de 89 municipios en un área casi o muy similar a las sierras templadas, incluso un poco superior, con 16.000, más de 16.000 kilómetros cuadrados. Hubo municipios, por supuesto, que caían en 2 ecorregiones y el criterio para ver en cuál podían pertenecer, pues es simplemente que estuviera más de la mitad de su territorio en alguna para que esa fuera la asignación espacial. ¿Cómo se hizo? Bueno, decidimos analizar toda la agrodiversidad, o sea, todo lo que se produce y luego separar también en grupos, ¿verdad? En conjuntos de cultivos para ver cómo se está pues funcionando, puesto que obviamente la agricultura pues se ha transformado, el neoliberalismo ha implementado o ha promovido ciertos cultivos, forrajes, ciertos frutales, ciertas hortalizas, eh, y entonces, ¿cómo también podemos evaluar el impacto de estos eventos hidrometeorológicos extremos en esos conjuntos de cultivos? Por lo que decidimos, bueno, todos los cultivos para hacer un barrido, ¿no? De toda la agrodiversidad y prestar una atención especial en los cultivos comestibles, tanto de riego como de temporal, como solamente de temporal, porque pues van a ser los que definitivamente asuman o registren los mayores impactos o consecuencias de dichos eventos hidrometeorológicos, porque dependen, ¿no? De las condiciones del temporal. ¿De dónde se sacó la información? Toda es información oficial. Vemos los registros del Servicio de Información Agrícola, Agropecuaria y Pesquera de la Secretaría de Desarrollo Rural, de la SADER, y bueno, se sacaron todos esos datos. ¿Por qué estos años? Porque es a partir de cuando hay datos con desagregación municipal. Anteriormente, pues solo tenemos el conjunto de datos de todo el estado, lo que nos impedía, digamos, poder ver esas diferenciaciones ecorregionales. Y bueno, los datos que se toman de cambio climático, haciendo un símil, ¿no? De cambio climático, de lo que ha acontecido, pues son justamente las declaratorias de contingencia, desastre o emergencia que ha emitido el CENAPRED para el mismo periodo, o sea, 2003-2023.
y con ello, bueno, pudimos detectar, contabilizar las siguientes los siguientes eventos que fueron agrupados en tres categorías principales. Tenemos eventos de calor, eventos de lluvia y eventos de frío. El total de declaratorias del periodo que estamos analizando son 1509 y esas las emite o se emiten en, pues dependiendo, es municipal, ¿no? Esa declaratoria es municipal, con lo que, bueno, sí nos puede dar una idea a nivel territorial, ¿no? De la extensión del desastre, de cómo afectó a cuánto territorio ese evento extremo o ese evento desastroso o emergente, ¿verdad? Entonces, encontramos que de todos esos 1509 eventos, tenemos agrupados 318 de calor, en donde estamos considerando sequías, que incluyen sequías, sequías atípicas y sequías prolongadas. Y por otra parte, temperatura extrema, agrupada en esta misma categoría de los eventos de calor. Los eventos de lluvia sumaron 903 y ahí estaríamos agrupando lluvias, ciclones tropicales e inundaciones. Y los eventos de frío contabilizaron 288, en donde se incluyen heladas, nevadas, granizadas, bajas temperaturas o el conjunto, que así también lo tiene Senapred, heladas, nevadas, granizadas o primero con preeminencia de las nevadas, heladas, granizadas, ¿no? Pero todos relativos a los eventos de frío. Entonces, ahí tenemos la distribución temporal de todo el conjunto de estos eventos. En un primer momento, pues, ¿qué quisimos hacer? Esa línea punteada que ustedes están viendo son los rendimientos del maíz, ¿no? Porque el maíz es el principal producto que abarca la mayor cantidad de superficie cultivada en Puebla y seguramente en muchos estados de la República, contra, bueno, esa primera aproximación, ¿no? Y entonces vemos que no forzosamente esta existencia de declaratorias, pues va a responder directamente a la disminución o al alza de los rendimientos, sino que pues por eso tratamos de encontrar otras variables. Y por ejemplo, las que corresponden directamente a la sequía, o sea, las de calor y la superficie siniestrada, pues tienen mucha más relación, es decir, que a la agricultura, y no es una cuestión nueva, ¿no? Ya se sabe que la sequía pues es el evento más desastroso para ella. Entonces, bueno, asumiendo también que no es directa la relación de los eventos meteorológicos extremos con los rendimientos, algunos de sus efectos, como los siniestros de cultivos, se ajustan más a los eventos de sequía. Y de ahí su importancia para la agricultura. Bueno, con este primer acercamiento que quisimos dar a nivel general, pues vamos a empezar con las particularizaciones. De estas declaratorias, de las 1509 que habíamos visto y que tenemos aquí en la gráfica de la izquierda, bueno, pues resulta que cómo se distribuyen en las ecorregiones que estamos determinando, porque sí tienen pues estos comportamientos diferenciados por sus propias características geográficas, ecológicas. Y entonces hasta arriba vemos que van a predominar dentro de los de las sierras húmedas, de las selvas cálido húmedas, los eventos de lluvia. Aquí pierdo un poquito por la pestaña del Zoom, pero son alrededor de 80 y tantos eventos, ¿sí? Los que se agrupan en esta primera ecorregión, la más al norte, y pues van, aunque tenemos eventos de frío, están en azul, en rojito tenemos los eventos de sequía, van a predominar a lo largo del periodo, pues los eventos de lluvia, ¿no? Como es de esperarse, mientras que en las selvas cálido-secas, nuestra región semiárida de Puebla, pues van a predominar efectivamente los eventos de calor, con 286 en total, y vamos a ver una predominancia de los eventos ligados a la sequía, las altas temperaturas, sequías atípicas, sequías prolongadas. Mientras que en las sierras templadas vamos a encontrar la mayor cantidad, a pesar de que es una superficie muy similar, vamos a encontrar por esa mayor diversidad que tiene en relación a la zona semiárida, pues 1034 eventos, ¿verdad?
en donde vamos a ver también lluvias, pero también vamos a ver sequías y también vamos a ver eventos de frío de manera, pues, importante. Entonces, esta distribución, bueno, ya nos va modificando y también los valores, ¿no? Que pudiéramos esperar, porque vamos a ver cómo responden ante diversos fenómenos hidrometeorológicos. También a manera de introducirnos de forma general, solo con los comestibles de temporal, antes de este análisis regional, quisiera comentarles este primer hallazgo porque sí se va a convertir en una constante, aunque con diferentes variaciones en el resto de los cultivos y de las regiones, pero estas tendencias sí van a ser una constante de las variaciones de diversidad agrícola, no solamente para este grupo de cultivos, sino para todos, ¿no? Tenemos en verde la riqueza de especies a través de Margalef, ¿no? Del índice de Margalef, y tenemos en la línea el índice de Shannon, es decir, la estructura o la representatividad de cada especie a partir de su volumen de producción, ¿verdad? Entonces, lo que vemos son una tendencia de disminución de la riqueza de especies, ¿no? Del índice de Margalef desde 2003, con algunos saltos en algunos años, pero en general lo que observamos es que cada vez, y tampoco es nuevo, hay menos especies, ¿verdad? En este caso, de los cultivos comestibles. No es directo solo las especies, también en función de esta relación de su producción, pero menos precisa. Entonces, por eso estamos hablando más de esa riqueza específica. Mientras que la estructura de los cultivos, o sea, la producción que se va a ir generando de ellos, se va a fortalecer, ¿no? Y entonces tenemos estos dos comportamientos. Mientras perdemos riqueza específica, vamos ganando un poquito en la estructura o la representatividad de lo que va quedando, ¿no? De lo que se siembra y se fortalece de alguna manera su estructura o sus toneladas. Y también encontramos pues estos picos que podemos ver y que tienen una relación, digamos, que es directa, ¿no? En 2005 hay una crecida de la riqueza específica por una crecida en menor proporción del índice de Shannon, ¿no? De su estructura o abundancia relativa. Y de acá, en 2005, también podemos ver una gran acumulación de eventos hidrometeorológicos. Entonces, hay esa respuesta a fortalecer ambos índices de diversidad, una respuesta agroecosistémica. En el año 2007 también nos encontramos pues con una cantidad importante de eventos hidrometeorológicos extremos. Y aquí también encontramos un leve incremento del índice de Shannon, de la abundancia relativa, y también un incremento de la riqueza de las especies, misma situación en el año 2009, pero más importante, se puede apreciar en la gráfica, y también en el año 2011, a pesar, digamos, de que hay menos eventos, pero como habíamos comentado, pues la sequía puede ser un evento mucho más determinante, ¿no? Para la agricultura. Eh, y luego lo vemos en 2022, pero acá va a haber un efecto en todas las gráficas de lo que sucedió durante la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, en otros indicadores de diversidad gamma, por ejemplo, que no están aquí porque no los hemos relacionado, pues sí se ve una caída drástica de simplemente el número bruto de cultivos en los años de la pandemia. O sea, se toman en consideración, se indica, porque no es otro evento hidrometeorológico, sino que fue un evento tan disruptivo como COVID-19 y una recuperación también del 2022 que incluso llegó al máximo estatal en los cultivos comestibles en 2022. O sea, estos 2 años fueron bastante brutales para la agricultura, pero y aún así, bueno, hubo una gran respuesta campesina y 2022, digamos, como para seguir recuperando. Aunque, bueno, 2023 vuelve a haber una caída y aquí la caída sobre todo de la estructura o de la abundancia relativa fue más importante, ¿no? En estos años de la pandemia. Pero la tendencia, digamos, fuera de ese efecto de la pandemia, pues es
de los dos índices de diversidad, que uno crece la estructura, mientras la riqueza específica va decreciendo como tendencia, ¿no? En todo, con toda la complejidad que implica económica, o sea, global, social, cultural, que es la agricultura, un evento antrópico por sí mismo, pero muy ligado pues, a la ecología, ¿no? Entonces, esa es una gran tendencia que quisimos ver si se iba a repetir o no, o cómo se iba a manifestar en estas diferenciaciones ecorregionales. Y bueno, aquí tenemos algunos de los primeros resultados. Tenemos la riqueza específica de las selvas cálido-húmedas, en donde el universo de los cultivos, lo que vemos es que no pierde tanto, ¿verdad? En los años de COVID se incrementa demasiado, después empieza a agarrar un poquito el nivel, pero por encima. Entonces la riqueza no ha perdido tanto, sí ha perdido, pero no tanto a lo largo del periodo, mientras que la abundancia relativa, pues con más variabilidad durante este decenio, porque vemos la presencia de más eventos hidrometeorológicos, más que en la segunda mitad de este periodo, pues mayor variabilidad, pero una tendencia creciente que se continuó, digamos, hasta el 2021, ¿verdad? Bueno, entonces, este no decrece tanto, mientras este va decreciendo, va creciendo. Y por su parte, los cultivos comestibles, aquí agrupamos tanto riego y temporal como solamente temporal, vamos viendo que tienen un comportamiento, su curva bastante similar, ¿vale? Van teniendo un comportamiento similar y sí una tendencia decreciente más marcada que todo el conjunto de los cultivos de nuestra zona más húmeda en el estado, mientras que el comportamiento de la estructura de o sea, de la abundancia de las especies, pues vamos a ver que es idéntica prácticamente, a excepción del año 2017, eh, en los cultivos comestibles, tanto de riego como de temporal. Es decir, que esa estructura, esa representatividad se ha mantenido, excepto en algunos años, ¿no? Entonces, si hay una pérdida, sobre todo, marcada tendencia a pérdida de riqueza específica, hay más evidente el incremento de la abundancia relativa, lo que estamos comentando, pues en Shannon. Y bueno, aquí como es una región húmeda, depende menos del riego, o sea, prácticamente no hay casi riego y pues las variaciones de diversidad de ambos conjuntos, riego y temporal, pues, son prácticamente idénticas, ¿no? Con algunos frutales que se han estado implementando. Y en términos de lo que correlacionamos, aunque no son demasiados eventos y apenas lo vamos a hacer por municipio, esto es el agrupado, toda la ecorregión. Y entonces todos los eventos desastrosos, tanto el frío, la lluvia y la sequía, afectan más la estructura regional de la comunidad, es decir, afectan más a el índice de Shannon, ¿no? O sea, cuando hay un incremento en alguno, es más sensible a pesar de que su tendencia es creciente. El evento que mayor correlación negativa alcanzó con el índice de Shannon es la sequía. Y aquí, bueno, podemos ver presencia de sequía, disminución importante en este índice de diversidad, afectando principalmente a los cultivos comestibles, porque si lo vemos arriba, también hay una caída, pero que es más sensible o más importante para este conjunto de cultivos. El caso contrario se da para la riqueza específica. Aquí lo que podemos ver es que se correlaciona más positivamente, ¿no? Se buscan más estrategias ante sequía, pues la búsqueda de más especies que pudiese una interpretación que pueden resistir este embate climático. Este es en el caso de las lluvias, va a estar correlacionado positivamente, ¿no? Y aquí lo podemos ir viendo. Entonces es muy beneficioso y sobre todo para los cultivos comestibles. O sea, los otros pues no muestran tanta variabilidad como la importancia que tiene en todo caso para los cultivos comestibles la presencia de la lluvia, qué tan importante puede ser para fomentar la presencia o que se cultiven más especies.
Podríamos resumir, digamos, acá tenemos encontrados los dos índices, tanto la abundancia relativa como la, la riqueza específica, pues ustedes pueden ir viendo esa tendencia, ¿no? Como que van en sentido, la mayor cantidad de los años en sentido opuesto. Bueno, estas selvas cálido-húmedas tienen mayor fortaleza ecosistémica que el resto de nuestras ecorregiones, ¿no? Por eso como que hay menor variabilidad en cuanto a la riqueza específica, aunque sí se nota la tendencia de pues, la representatividad de las especies. Sin embargo, el grupo más sensible, como vimos en las gráficas, son los cultivos comestibles, en donde podemos ver a través de esta gráfica que varían en sentido opuesto. ¿Sí? Aquí, digamos, está en un nivel el índice de Margalef, mientras aquí está más abajo, si sube, este baja, si sube más, este baja, si baja, este sube, es decir, es una relación negativa, ¿verdad? O así se van funcionando y es una respuesta ecosistémica de esta ecorregión. Si uno baja, el otro sube y el otro compensa. ¿No? Podemos empezar a hacer esas interpretaciones ante eventos hidrometeorológicos extremos. ¿Qué es lo que encontramos en las sierras templadas? Bueno, aquí sí, la riqueza específica se ve con mayor claridad, pues que es más descendiente, ¿no? Va disminuyendo, va bajando. Y vemos que la estructura va subiendo, estos años también son de gran presencia de eventos desastrosos, pero aún así hay una ligera tendencia menos marcada que en la otra región al incremento de su valor de diversidad, la abundancia relativa. Hay un incremento. Y lo que podemos ir apreciando ya en los conjuntos comestibles, que los tenemos abajo, pues aquí tenemos a los eventos, a los de riego y temporal, hay una mayor presencia del riego, por supuesto, además tenemos una zona bastante abundante en agua subterránea, que es todas las laderas de los volcanes, entonces hay mucho riego en el acuífero Valle de Puebla, en toda esta región que está por arriba, por supuesto, y es muy fértil, además tierras muy fértiles, entonces el riego es mucho más importante que el temporal, aunque vean ustedes la diversidad del temporal, que es esta línea más oscura abajo, como que va también dándole forma, ¿no? A la que agrupa tanto el riego como el temporal y también en el índice de Shannon, ¿no? Que son muy parecidos los comportamientos del el cultivo de riego y temporal y solamente los de temporal. Entonces, bueno, sí hay mayor pérdida de la riqueza específica, sobre todo en el conjunto de los cultivos, en la totalidad de los cultivos. Y hay un incremento de la abundancia relativa, ¿sí? De las especies, es decir, en Shannon. Y bueno, las curvas están grandemente influenciadas por el comportamiento de los conjuntos de los comestibles, al menos hasta 2012, ¿no? Son muy parecidos el comportamiento de las curvas. Y luego sí hay una tendencia un poco diferente, pero igualmente se puede observar el mismo comportamiento. ¿Qué pasa aquí? Los eventos de frío y de sequía se relacionan positivamente con la riqueza específica. Cuando los campesinos, sobre todo si hay mayor cantidad y presencia de campesinos, se encuentran a condiciones de frío y de sequía, hay mayor riqueza específica de las especies, ¿no? Sobre todo en los comestibles, hasta un 47%. La relación frío y sequía también es positiva con H, pero sobre todo, o sea, con el índice de Shannon, sobre todo con los cultivos comestibles de riego y de temporal, ¿sí? Aquí podemos ver los desastres por lluvia se relacionan negativamente en el índice de Shannon hasta en un 40%. Eh, Aquí son más perjudiciales, digamos, esos eventos de lluvia que en otras regiones, ¿no? Más inundaciones, etcétera. Entonces, pero todos van influenciando positivamente frío y sequía a Margalef y a Shannon,
y negativamente, sobre todo en el conjunto de todos los cultivos. Acá podemos ver cómo baja la línea, mientras mayor presencia de lluvias, hasta 40% de esa relación en sentido inverso con Shannon. Y entonces aquí pues agrandamos estas y las ponemos juntas. Tenemos tanto a Shannon como a Margalef con el conjunto de eventos hidrometeorológicos extremos. Las variaciones de los valores de diversidad de ambos índices están mayormente sincronizadas positivamente en el conjunto de los comestibles. Entonces, aquí, a diferencia de la otra región, en donde si uno bajaba, el otro crecía, aquí su comportamiento es de fortalecer ambos índices de diversidad ante eventos desastrosos, ¿no? O sea, la respuesta es de los dos para fortalecer el agroecosistema, porque tanto la riqueza de especies como su representación en toneladas se incrementan. Es muy evidente en 2005, en 2007, en 2009 y en 2011, ¿verdad? Con los mayores valores en 2011 vemos esa respuesta, que es de mayor fortaleza ecosistémica y que va definiendo la curva de Shannon en el universo de los cultivos. No obstante, también en esta región, a pesar de esos esfuerzos agroecosistémicos, tenemos una tendencia decreciente de la riqueza específica de cultivos en contraparte con su abundancia relativa. La última región es la región de las selvas cálido-secas, en donde habíamos visto que íbamos a tener una mayor presencia de los eventos de sequía, ¿no? Relacionados con temperaturas altas y sequías. Entonces aquí vamos a ver también muy marcada la tendencia de pérdida de la riqueza específica, ¿sí? Sobre todo en esta primera parte del periodo, menos grande esa variabilidad en la segunda mitad de este periodo. También hay un incremento de la abundancia relativa, también se observa, ¿sí? Y también se observa bastante claro en el conjunto de los comestibles, pero siendo riego y temporal, porque el conjunto de los cultivos de temporal han estado perdiendo, ¿no? Esta respuesta ante los eventos hidrometeorológicos y también ante la presencia de COVID, que aquí se ve una gran caída, ¿no? En ambos valores, en este valor de Shannon, de diversidad, eh, y también pérdida en la riqueza de las especies. El conjunto de comestibles de temporal es el único de todos los conjuntos que analizamos que va a perder diversidad en ambos índices. Eso alerta porque hay una fragilidad ya del grupo de los comestibles en una zona que contiene a dos de las regiones metropolitanas de Puebla, ¿no? Y su conjunto de cultivos comestibles se fragiliza ante eventos hidrometeorológicos extremos. En cuanto a las correlaciones que realizamos de todo el conjunto, los eventos de frío presentan relaciones positivas en ambos índices. También los campesinos se preparan con más cantidad de especies, ¿no? Lo que se pueda cosechar de cada una, pero ante una mayor diversidad con frío. Los eventos desastrosos de lluvia y sequía tienen una relación negativa con el índice de Shannon, excepto en el grupo de los comestibles de temporal, donde la lluvia pues va a fomentar también más especies y la sequía también impulsa que haya más diversidad para ver qué es lo que se puede recuperar, ¿no? ¿Qué es lo que se puede cosechar? Tanto la lluvia como la sequía tienen una relación positiva con el índice de Margalef, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cómo va creciendo el índice cuando hay lluvia o sequía. Es al menos en el 64% de los casos así se presentó. Y bueno, como una interpretación al funcionamiento conjunto de ambos índices de diversidad, en las selvas cálido-secas las variaciones de los valores de diversidad de ambos índices también están mayormente sincronizados, ¿sí? En el mismo sentido en los cultivos comestibles de temporal. Ahí podemos ver que uno se mantiene o va para arriba y el otro tiene una tendencia decreciente, Margalef, pero con el mismo comportamiento, es decir, con la misma respuesta agroecosistémica para preservar niveles de diversidad.
No obstante, la tendencia de Margalef es decreciente, mientras la de Shannon, la abundancia, o sea, que aquí sí se han beneficiado mucho, se han incrementado los rendimientos, es creciente. ¿En qué contexto se ha dado todo esto? Las clásicas variables analizadas, ¿no? Que son el volumen de producción que vemos en las columnas, y las líneas todas son superficie, superficie sembrada, superficie cosechada, superficie siniestrada. La tendencia es, todos estos indicadores de diversidad se enfrentan a que hay menos superficie para sembrarlos, ¿no? Porque hay presiones, sobre todo en alrededor de las zonas metropolitanas, en las sierras templadas, presiones inmobiliarias, crecimientos urbanos exorbitantes, innecesarios, que reducen las superficies de uso agrícola, por una parte, y por otra fomentan que la frontera agrícola se vaya más arriba en los volcanes, y con daños ecológicos también adicionales, ¿no? Sin embargo, el volumen, lo que podemos ver es que a pesar de las variabilidades, pues va siendo creciente en una menor superficie, se hace más eficiente, pues por obra y gracia de la biocultural de los campesinos, ¿no? Esto es para el grupo de los cereales, donde estaría incluido el maíz. Aquí vemos los rendimientos de todos los cereales que se incrementan, y el maíz que no cae, o sea, sí tiene caídas, ¿no? Sobre todo relacionadas pues con la superficie siniestrada, pero busca el incremento. Las leguminosas secas han sido un grupo de alimentos bastante desfavorecido, no se financia nada, o sea, el frijol, el haba, el arvejón, que en donde Puebla tenía una producción importante, incluso a nivel nacional, bueno, se ha perdido, ¿no? O sea, cayeron a cero en los años de la pandemia, no se sembró, pero ¿qué se sembró? Se sembró frijol, no se dejó de sembrar maíz, y se alcanzaron excelentes rendimientos en esos cultivos que garantizaban el poder almacenar, garantizaban el alimento, y también garantizaron sus excedentes para que el resto de la población, que sí consumimos de esos, población regional, pues de esos excedentes, ¿no? Nos abastecen del maíz para consumo humano. Entonces es adverso. Además, no hay financiamiento para el campo, ¿sí? Ojalá que haya ya algunas transformaciones en ese sentido, pero hasta el momento, pues no se ve todavía claro en estas cifras que agrupan todo este sector, ¿no? Luego quisimos llevar todos estos resultados al territorio. Bueno, ¿y cómo se ven? Analizando ahora, la unidad de análisis sería el municipio. Ya sabemos cómo se comportó su ecorregión, ahora vamos a analizar cada municipio. ¿Por qué? Porque es importante dimensionar el cambio en cada unidad territorial para poder implementar, decir qué es lo que le está pasando ante los eventos hidrometeorológicos, y en todo caso, cuáles son los municipios pues que se pueden fragilizar más, ¿no? ¿Cuáles están pierde, pierde, pierde o gana, gana? No tanto nos interesó poner a los más diversos y a los menos diversos, sino a partir de sus valores medios sacar de todo el conjunto de valores la desviación estándar que nos va a preservar su medida original, y que a partir de esa desviación del periodo podríamos utilizarla para ver en qué proporción, o sea, esa desviación afecta el valor medio, ¿no? Y eso sería un impacto a la estructura agrodiversa de cada municipio. Y por eso pusimos estos dos mapas que ya son, digamos, después de sacar la desviación y luego la proporción que afectó esa desviación a su valor medio, es decir, a la diversidad en la estructura de los cultivos comestibles. Aquí se hizo para todos, estoy recuperando el riego y el temporal porque nos habla en términos, digamos, de la política alimentaria, pues que se aglutinen las dos, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos, como también se pudo observar dentro de las gráficas, que tenemos regiones mucho más desfavorecidas, como son las cálidos secas. O sea, esos son el talón de Aquiles en el norte del país, en todos lados, también en Puebla, donde estamos viendo que, por ejemplo, los más cremitas solo se transformaron, sus desviaciones solo impactaron a un 10 o un 25% de su valor medio, o los que llegaron de un 25 a un 50% en ese impacto, o así hasta llegar a la totalidad, o todavía peor, ¿no? O sea, modificarla más drásticamente hasta un 436%.
y nos encontramos que hay una mayor pérdida o cambios, digamos, en la parte de las selvas cálido-secas, en el índice de Margalef, perdiendo a lo largo de todo el periodo o transformando su estructura agraria, de su producción, su agrodiversidad, la riqueza de los cultivos. Y por parte de la estructura, o sea, de la abundancia relativa, de lo que tiene que ver más con la producción, con las toneladas, pues también vemos que es mayormente afectados los municipios dentro de las selvas cálido-secas, aunque también lo que podemos encontrar es algunas afectaciones en otras regiones, ¿verdad? Aquí es toda nuestra Sierra Norte, ¿sí? Entonces, salieron estos mapas de resultado y posteriormente hicimos también esta tasa de cambio anual promedio para ver, bueno, si hay los que han transformado grandemente su estructura, pero ¿cuáles han perdido? ¿Cuáles han perdido? No solamente que la hayan transformado radicalmente con la intervención que podría contabilizarse ahí de un montón de hortalizas o de un montón de frutales que son de exportación, sino cuáles han perdido diversidad a partir de esta tasa de cambio anual. Y sí encontramos muchos municipios en donde o una cantidad importante de municipios que ha ido perdiendo diversidad, ¿sí? En un índice de Margalef, que lo vemos a la izquierda, pues sobre todo estos ya es negativo el valor. Los demás son permanencias o ligeros incrementos, ¿sí? En su riqueza, pero los negros han perdido en todo el periodo su tasa de cambio fue negativa, ¿sí? Y los encontramos mayormente en las selvas cálido-secas. Mientras que la riqueza o la abundancia relativa, pues tiene algunos patrones también diferenciados, ¿no? O sea, donde se ha perdido toneladas, ¿no? De volumen producido y también son afectadas las selvas cálido-secas, pero sobre todo esta franja que va de norte a sur dentro de las sierras templadas de Puebla. Y pues, ¿qué puede pasar por ahí, no? Aquí resulta que llegó Audi, aquí llegó la industria militar, aquí han llegado otro conjunto de industrias y entonces simplemente pues ya no se produce ni en la cantidad necesaria ni en lo que el propio potencial de dichas regiones que tienen mucha aptitud para los cereales, pues ya no, ¿no? Simplemente se ha perdido ante una transformación de usos de suelo, que es una interpretación, ¿no? Que podemos ir derivando en este estudio y un patrón espacial. ¿Y qué ha pasado en las zonas metropolitanas? Bueno, aquí tenemos una que ha perdido, aquí está Teciutlán, ay, perdón, y aquí tenemos a Puebla, es la zona metropolitana de Puebla junto con Tlaxcala. Pues resulta que en estas zonas metropolitanas hay ganancia, ¿no? Aquí lo podemos ver en Margalef, en amarillito, y acá lo podemos ver en cuanto a los rendimientos, o sea, lo que va produciendo y en función de las especies existentes, ¿verdad? Entonces hay un fortalecimiento en las zonas metropolitanas, que sin embargo, pues si no se apoya, si no se fortalece desde otra perspectiva de la política pública, pues esos intentos campesinos finalmente sucumben como han sucumbido en San Andrés Cholula, en Cuautlancingo, en Coronango, en donde finalmente se pierde agrodiversidad. Y también quisimos hacer, por último, no sé si ya me estoy pasando, esta aproximación a nivel intraespecífico, porque todo lo que presentamos anteriormente no hacía distinción de las variedades al interior de las especies. Ahora sí nos interesó, sobre todo con el maíz, por su importancia alimentaria, ver cómo se había diversificado. Y entonces lo que podemos ver, de acuerdo a los registros oficiales, es que de 2003 a 2022, lo que vemos es un incremento de la cantidad de variedades. Y también eso puede explicar que a pesar, aunque son marginales estas variedades emergentes, pero pueden ir fortaleciendo la propia producción del maíz, se están recuperando especies o razas de maíz y ya también tienen una importancia de intercambio. Empezamos solo con el maíz blanco, blanco y amarillo, luego blanco, amarillo y de color,
así se mantiene hasta que llega a 4, blanco, amarillo, color y sin clasificación. En un primer momento así lo tiene el CIAP, el azul y finalmente cinco variedades de maíces, incluyendo el pozolero, el azul, de color amarillo y blanco, ¿no? Y bueno, pues si vemos áreas siniestradas, ¿no? Y vemos cómo van los rendimientos, pues aguantando, se meten otras variedades, ¿no? Que también pueden ser más resistentes. Y estas son estrategias campesinas directamente de diversificación del maíz de 2 a 5 variedades, con priorización de la producción de maíz y frijol durante la pandemia. Aquí simplemente vemos los años en los que se empiezan a implementar algunas especies, algunas variedades de maíz, y aquí vemos su comportamiento a lo largo del periodo, cómo había sido el amarillo, luego el blanco, el azul se mete, el pozolero tiene poco tiempo y bueno, la producción se va incrementando. Obviamente, años de la pandemia, vean ustedes aquí la producción, las toneladas se incrementaron, ¿no? Se rescató todo lo que se pudo del campo, nos dieron de comer además. Entonces, pues simplemente porque el maíz blanco representa aproximadamente el 98% de la superficie sembrada de maíz y más del 95% del total de la producción del grano en Puebla. Algunas conclusiones de manera muy rápida, porque me pasé bastante. Hay una tendencia de diversificación del conjunto de los cultivos comestibles de temporal, principalmente a partir del índice de Shannon, o sea, del fortalecimiento de las toneladas y de los rendimientos ante una pérdida de la riqueza específica de las especies. Sin embargo, si hay reacciones ecosistémicas diferenciadas, una sincrónica eventos desastrosos en el conjunto de los cultivos comestibles. Por una parte, fortaleciendo ambos índices, ¿no? De diversidad, tanto en sierras templadas como en las cálidos secas, y en sentido opuesto o negativo en las selvas cálido húmedas, como ya lo vimos. Concluimos que sí es indispensable establecer políticas para los municipios con agroecosistemas más frágiles para garantizar seguridad y autosuficiencia alimentaria. Por ejemplo, si ya vimos que en los años más desastrosos en eventos climáticos forzan a el mayor aprovechamiento de los recursos, ¿por qué dejamos que vuelvan a caer al siguiente año? Porque además no caen al mismo nivel, caen peor, y esa pérdida de riqueza no le preocupa a nadie, ¿no? ¿Qué se puede hacer para que ese municipio, esa ecorregión, ese estado, que ya sabemos que va a tener una caída brutal, pueda recuperarse, pueda amortiguar, pueda no perder fortaleza ecosistémica? Bueno, se pueden establecer acciones específicas dependiendo de la ecorregión, porque hay diferentes respuestas a las lluvias, al frío, ¿no? Ya existen estrategias en marcha, ya esto es no nuestro, ni, o sea, simplemente lo estamos tratando de entender, ¿sí? Los campesinos apuestan por más especies sembradas en años con eventos extremos, ¿sí? Sobre todo aquellas especies que seguramente se van volviendo más resistentes y de lo cual hay algunos estudios al respecto. Y además existe una estrategia en marcha desde hace 20 años de diversificación intraespecífica del maíz grano. Además, la ampliación de la infraestructura de riego y la optimización del uso del agua es indispensable para pronto, ¿no? Porque la sequía seguirá siendo pues el evento con mayores repercusiones negativas para el conjunto de la agrodiversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos apenas 3 escasos minutitos para las preguntas, pero me voy a dar pie a hacerlo. Dice Alejandro Muñoz, maestro en ciencias, ¿cuáles son las tolerancias térmicas por cultivo? Gracias. No, nosotros no evaluamos las tolerancias térmicas, simplemente fue una aproximación desde los eventos hidrometeorológicos y las variaciones en la medición de esos índices. Gracias. Elizabeth Martínez Flores, doctora, ante este panorama de pérdida de diversidad, ¿existen algunas estrategias o medidas de mitigación o adaptación al respecto?
Bueno, como acabamos de comentar, sobre todo han provenido del funcionamiento y la cosmovisión campesina. ¿Sí? Hay intercambios, por ejemplo, de razas de maíz que se pueden ir dando al margen de los paquetes tecnológicos que se entregan. Entonces, sí hay hay un investigador de la red de biocultura en donde ha analizado esos movimientos, esos intercambios de ciertas semillas criollas, digamos, que se van compartiendo los campesinos. En Tlaxcala, por ejemplo, se han preservado un montón de razas de maíz y son estrategias campesinas. En Puebla, al parecer, también, y se fortalecen la diversidad intraespecífica de ese grano, que es fundamental para nuestra alimentación, y también los rendimientos, ¿verdad? A pesar de que contamos con menos superficies. Pues se habla de que va a haber alguna cuestión con el riego, que se van a quitar los grandes volúmenes que no se usan o no sé cómo a los grandes acaparadores de agua y de suelo. Y esperemos que realmente redistribuyan, porque el agua sería un elemento fundamental que está mal utilizada, desperdiciada en nuestro país y que debiera llegar también a estos campesinos que hacen esfuerzos importantísimos para cosechar cada año a pesar de las condiciones pues climáticas, ¿no? Gracias, doctora. Nos comenta Eric Vázquez. Buenas tardes. ¿Esto implicaría una mayor importación de alimentos? Los efectos del cambio climático ante la política gubernamental de no utilizar semillas modificadas se puede entender como un balazo en el pie. Y la situación de los asentamientos humanos irregulares es evidente la afectación, no solo en áreas de cultivo, sino las propias áreas naturales. Pues respecto de la primera pregunta, que es si esto forzaría, ¿no? A incrementar las importaciones, pues yo pienso que sí, o sea, que no estaríamos cuidando la soberanía alimentaria, porque ya estamos entendiendo esas respuestas que se pueden ir dando en todo el territorio. Este trabajo también se ha aplicado a nivel nacional, pero todavía no con las cuestiones hidrometeorológicas. Y entonces, bueno, ahí tenemos ya algunas respuestas de diversidad. Entonces, al perder totalmente municipios capacidades, van a comprar y va a hacer falta cada vez más alimento. Por supuesto que eso tiende a que seamos más dependientes y no más independientes alimentariamente. La siguiente parte de la pregunta fue la cuestión del agua, a ver en qué sentido, si me pueden repetir. Sí, dice, los efectos del cambio climático ante la política gubernamental de no utilizar semillas modificadas se puede entender como un balazo en el pie. No, no pienso que las semillas modificadas, su utilización es decir, es mejor que no se utilicen esas semillas. Bueno, las modificadas genéticamente a pie, ¿no? Como lo van logrando los campesinos, pues sí, y fortalecerlas y reproducirlas, ¿no? Y distribuirlas a más regiones en donde se responda con esas condiciones pues, de clima, ¿no? Geográficas. Las otras, las genéticamente modificadas, pues es mejor que no entren. Eso sí también es un balazo en el pie, porque se ha hablado tanto de que hay esa producción verde, de la revolución verde para satisfacer el hambre, que es una mentira, ¿no? Simplemente se arrasa con los territorios, con o sea, a partir de los monocultivos, y pues no es deseable. Esto sería un balazo en el pie. Gracias, doctora. Nos pregunta Elizabeth Martínez Flores. El análisis se realizó con datos reportados, pero existe información de campo, es decir, directamente con los agricultores. No, justamente lo que queríamos era tener esta perspectiva amplia, ¿verdad? Sabemos que no todo lo que se registra en el CIAP es lo que se produce. Se deja de reportar, o sea, o al CIAP, no sé por qué no le interese reportarlo, algunas especies y alguna diversidad y agrobiodiversidad que sí se conoce a través de otros estudios, ¿verdad? Hay una riqueza diferente. Esto simplemente fue una aproximación más general para entender a grandes rasgos la pérdida o ganancia de diversidad en territorios muy amplios. Lo otro implica, obviamente, hacer estudios, trabajo de campo, recorridos que a lo mejor nos pueden indicar bien cómo funciona una región, pero a lo mejor nos alcanzaría la vida para recorrer todo el país, pero entendemos, claro, que
hay especies que no se están registrando y que afortunadamente también forman parte de la agrobiodiversidad en múltiples regiones. Y finalmente nos comenta Moisés Salinas Zúñiga, con respecto al cambio climático como un proceso inherente a la naturaleza, referente a la naturaleza se podrá establecer como pérdida o se toma como un proceso de fenómeno natural que viene a regenerar la naturaleza y el problema, y la naturaleza y el problema se enfoca hacia la crisis ambiental. Sí podría enfocarse, si es un proceso natural, ¿verdad? El calentamiento global. ¿Lo estamos acelerando? Lo estamos acelerando. En esas aceleraciones, las consecuencias pueden ser graves en términos generales, ambientales, sí, pero también en términos alimentarios. Y entonces, si reducimos o si generalizamos tanto y no vamos atendiendo o estableciendo ciertas medidas que ya pueden incluir especies que se adaptan mejor, algunas pues acciones de política que mitiguen algunos de los efectos más devastadores en algunas regiones para ir compensando, o esperamos a que todo caiga, ¿no? Por su propio peso, por ser un proceso natural. Eso va a costar seguramente pues la pérdida de mucha biodiversidad, incluido el ser humano. Entonces, por eso sí son acciones que se pueden ir tomando, aunque sabemos que al final está repercutiendo en todos los aspectos, ¿no? El cambio climático también es un problema ambiental. Este enfoque es alimentario porque forma parte de la problemática compleja. Gracias, doctor. Y finalmente un comentario de Elizabeth Martínez. Muchas gracias, doctora, por sus respuestas y los datos que nos comparte. Al igual, Muchas, el programa de investigación en cambio climático de la UNAM le agradece mucho su participación, dejando abierta esta invitación para futuras sesiones. muchísimas gracias. Gracias a la UNAM y gracias a todos los asistentes. Gracias por permanecer conectados. Muy amables.